Míralos bien en esta primera imagen. Ahí están, parados frente al altar de esa pequeña parroquia en Ecatepec, a principios del año 2025. Mira la sonrisa en la cara de Rosa, abrazando a su nuevo esposo con tanta fuerza, con los ojos brillando de pura felicidad bajo ese velo blanco que tanto le costó pagar. Él, vestido con un traje impecable, le devuelve la sonrisa, sosteniéndole las manos y jurando ante Dios, ante el Padre y ante todos los vecinos que ella será la única mujer de su vida. Es la fotografía perfecta del amor verdadero. La típica escena de un final feliz, donde una mujer trabajadora y humilde por fin encuentra a su compañero de vida para salir adelante juntos. Pero ahora, sácate esa imagen de la cabeza y mira esta otra escena. Apenas han pasado 72 horas desde ese beso en el altar. 3 días. Es la madrugada en esa misma colonia. Jorge está tirado en la calle de tierra, llorando a gritos, suplicando que le abran la puerta. Solo trae puesta su ropa interior y una camiseta sucia. Está arrodillado, recogiendo sus pantalones y sus zapatos de entre el polvo, sacándolos desesperadamente de unas bolsas negras de basura que acaban de ser arrojadas desde su propia casa. A su alrededor, los mismos vecinos que hace 3 días le aplaudían y le aventaban arroz en la iglesia, ahora lo están grabando con sus celulares, murmurando y burlándose de él. Y en la puerta del zaguán, con la cara roja de furia, sosteniendo un celular y sin derramar una sola lágrima, está Rosa. Para entender cómo un juramento sagrado terminó en la humillación pública más grande que esta cuadra haya visto, tenemos que regresar a donde todo empezó, a la mujer que pagó esa boda con su propio sudor. Rosa no era una mujer de lujos, pero era una mujer de palabra, de orgullo y de trabajo durísimo. Toda la colonia la conocía por lo mismo. De lunes a domingo, su rutina no cambiaba. Se levantaba a las 4 de la mañana, cuando todavía estaba oscuro y el frío de Ecatepec calaba hasta los huesos, para ir a montar su puesto en el tianguis. Cargar fierros pesados, amarrar lonas, aguantar el sol ardiente del mediodía, las lluvias repentinas y el polvo de las calles para ganarse el pan honradamente. Durante más de 2 años, Rosa guardó cada peso, cada moneda de 10 que le sobraba de las ventas, en una caja de zapatos escondida hasta el fondo de su ropero. Su único sueño, el que la mantenía de pie cuando ya no aguantaba la espalda, era casarse bien, hacer las cosas como Dios manda y tener una fiesta digna para su gente. Jorge, en cambio, era otro cantar. Era de esos hombres que siempre tienen un pretexto en la boca para no traer un quinto en la bolsa. Que si hoy no hubo obra y el maestro albañil lo regresó. Que si el patrón del taller mecánico no le pagó la semana completa. Que si tuvo que pagar una deuda vieja. Nunca traía dinero, pero tenía una labia que envolvía a cualquiera. Sabía decirle a Rosa exactamente lo que ella quería escuchar cuando llegaba con los pies destrozados de tanto estar parada en el mercado. Le prometió el cielo, las estrellas y una vida donde ella ya no tendría que cargar el peso del mundo sola. Rosa, por la pura necesidad humana de sentirse amada y respaldada, le entregó su corazón y sobre todo sus ahorros completos. Rosa pagó absolutamente todo: el alquiler de las sillas, la lona gigante para cerrar la calle, el banquete de carnitas y hasta el traje, y los zapatos que él llevaba puestos ese día. El día de la boda, el calor dentro de la parroquia era asfixiante. Las mujeres se echaban aire con abanicos de cartón, y los hombres sudaban la gota gorda dentro de sus camisas planchadas, pero el ambiente era de pura celebración. El olor a incienso llenaba el lugar. El padre hablaba de fidelidad eterna, y Jorge asentía con una cara de santo, de hombre reformado, que muchos en la colonia no le terminaban de creer. Pero el verdadero peligro de esa tarde no estaba en los chismes de afuera, estaba sentado en la mismísima primera fila de la iglesia. Ahí estaba Vanessa, la vecina de la casa de enfrente. Vanessa era la típica amiga que siempre estaba tocando la puerta para pedir favores, que si le prestaban para el pasaje de la combi, que si le regalaban 1 kilo de tortillas porque no alcanzaba a ir a la tortillería, que si le pasaban la clave del internet. Rosa, de buen corazón y sin malicia, siempre la ayudó. Y ahí estaba Vanessa, con un vestido rojo demasiado entallado para una misa de día, aplaudiendo en la primera fila.
pero su mirada no estaba puesta en la novia. Sus ojos estaban clavados en Jorge, cruzando miradas cómplices que, si alguien hubiera prestado atención, habrían encendido todas las alarmas de emergencia. La fiesta se armó en grande. Cerraron la calle principal, pusieron la música de banda a todo volumen que hacía retumbar los vidrios de las casas vecinas, y repartieron platos de carnitas, arroz y frijoles puercos para todos. Rosa no se sentó un solo momento. Andaba de mesa en mesa, sirviendo, agradeciendo a los invitados y asegurándose de que a sus compadres no les faltara nada. Ya para la tarde, con los pies hinchadísimos y adoloridos por unos tacones blancos que la estaban matando, fue a buscar a Jorge cerca de donde habían puesto las hieleras con las caguamas. Lo que vio al doblar la esquina de la casa la hizo detenerse en seco. Jorge y Vanessa estaban arrinconados cerca del zaguán oscuro. Él le estaba hablando al oído, tan cerca que sus frentes casi se tocaban, y Vanessa se reía tapándose la boca, con una confianza que no era de simples vecinos. Al escuchar los pasos de Rosa, los dos brincaron como si los hubieran asustado en plena travesura. Vanessa fingió toser exageradamente. Se acomodó el vestido y dijo rápidamente que Jorge le estaba contando un chiste de borrachos. Rosa sintió un golpe de hielo en la boca del estómago, una punzada de duda que le cortó la respiración. Lo que vino después fue más sensación que certeza. Ella nunca supo si él ya planeaba destruirla desde ese preciso día, o si solo era su imaginación jugándole chueco por el cansancio extremo y los nervios de la boda. Nadie tiene esa respuesta completa. Pero en ese segundo, Rosa tomó una microdecisión que le costaría muchísimas lágrimas. Prefirió tragarse el coraje. Era su boda, el día que ella había pagado con años de sudor. No iba a hacer un escándalo frente a toda su colonia y darle un festín a las comadres chismosas. Friccionada por la presión social y la vergüenza, fingió que no vio nada fuera de lugar. Agarró a Jorge del brazo y se lo llevó a la pista a bailar, aplazando el infierno. Mientras escuchas lo que le pasaba a Rosa en medio de su propia fiesta, ¿has sentido esa misma punzada en el pecho en tu propia casa? Ese instinto de que algo está muy mal, pero prefieres ignorarlo por miedo a lo que vas a encontrar. Si ya no aguantas la duda de que te están viendo la cara en tu propia cara, te dejé un test de 7 días en el primer comentario para descubrir la verdad de forma totalmente silenciosa. Pero pon mucha atención a lo que hizo Rosa, porque los días que siguieron se convirtieron en una verdadera pesadilla. Llegó el lunes. No hubo viaje a Acapulco ni descanso romántico. La famosa luna de miel de Rosa fue salir en pants viejos a barrer la calle, llena de vasos de plástico aplastados, recoger colillas de cigarro y lavar pilas y pilas de ollas prestadas. Jorge, como era su costumbre, dijo que estaba molido de la espalda por haber cargado un par de mesas la noche anterior. Se tiró a lo largo del sillón de la pequeña sala, con las paredes de tabique sin pintar como único testigo de su supuesta fatiga. Pero había un detalle que a Rosa la estaba volviendo loca, algo que no cuadraba con el cansancio de su marido. Jorge decía estar muy débil para ayudarla a barrer la banqueta, pero sus dedos no dejaban de moverse a toda velocidad en la pantalla del celular. Escribía rápido, sonreía de lado mirando la pantalla, y en cuanto Rosa daba un paso desde la cocina hacia la sala, él bloqueaba el teléfono de golpe y se lo metía rápido a la bolsa del pantalón. Hasta para ir al baño a lavarse las manos, ese aparato parecía estar pegado a su palma con pegamento industrial. Fue la noche del martes, la tercera noche después de los sagrados votos en el altar. El silencio en la casa era absoluto. Jorge roncaba pesadamente a su lado, habiéndose quedado dormido profundo después de tomarse 2 caguamas. La tenue luz del poste de la calle entraba apenas por la rendija de la ventana. Rosa abrió los ojos en la oscuridad. El nudo en el estómago no la dejaba dormir. Giró la cabeza lentamente y vio el celular de Jorge sobre el buró. La pantalla estaba hacia abajo, pero se iluminaba silenciosamente por los bordes, delatando la llegada de un nuevo mensaje a las 2 de la mañana. El corazón le latía en la garganta a 1000 por hora. Rosa extendió la mano lentamente, conteniendo la respiración, sabiendo que lo que estaba a punto de hacer iba a cambiar su vida para siempre. El cuarto estaba sumido en una penumbra pesada. Lo único que se escuchaba era la respiración ronca de Jorge, que dormía profundamente bajo la gruesa cobija con estampado de tigre.
soltando de vez en cuando un ligero olor a la cerveza que se había tomado horas antes. Afuera, a lo lejos, el aullido de los perros callejeros y el sonido de algún camión pesado, pasando por la avenida principal de Ecatepec, rompían el silencio de la madrugada. Rosa se quedó paralizada por un instante, con la mano suspendida en el aire a escasos centímetros del buró. El celular de Jorge acababa de iluminarse por los bordes. La pantalla estaba volteada hacia abajo, exactamente como él la dejaba siempre, como si estuviera protegiendo un secreto de estado. El corazón de Rosa latía tan fuerte que sentía los golpes en los oídos. La duda, esa punzada fría que la venía atormentando desde la tarde de la fiesta de bodas, le exigía respuestas. Con un movimiento lento, casi sin respirar, sus dedos callosos, curtidos por los años de cargar cajas en el tianguis, rozaron el frío metal del teléfono. Lo levantó con un cuidado extremo. La pantalla seguía bloqueada. Pedía la huella digital. Rosa tragó saliva. Miró a Jorge, que estaba acostado boca arriba, con el brazo derecho colgando a un lado de la cama. En ese momento ocurrió una fricción realista que casi le paraliza el corazón. Jorge hizo un sonido gutural, movió la cabeza bruscamente hacia un lado y jaló la cobija. Rosa se congeló, apretando el teléfono contra su pecho, rezando en silencio para que no abriera los ojos. Si él despertaba y la veía con su celular, le armaría un escándalo, la llamaría loca celosa y voltearía toda la situación a su favor, como siempre hacían los hombres con su labia. Pasaron 10 segundos larguísimos. Jorge volvió a soltar un ronquido profundo. Estaba completamente rendido. Rosa se armó de valor. No había vuelta atrás. Se deslizó por la orilla del colchón, hasta quedar de rodillas junto al brazo caído de su esposo. Tomó la mano de Jorge. Era una mano pesada y tibia. Con el pulso temblando de pánico y adrenalina, agarró el dedo pulgar de él y lo presionó suavemente contra el sensor de la pantalla. El celular vibró una vez. Un leve clic. La pantalla se iluminó de golpe, arrojando una luz blanca que lastimó los ojos de Rosa en medio de la oscuridad. Lo había logrado. Estaba adentro. Con la respiración entrecortada, abrió la aplicación de WhatsApp. No tuvo que buscar mucho. El primer chat hasta arriba, el que acababa de recibir un mensaje a las 2 de la mañana, no tenía nombre, solo un emoji de un diablito sonriendo. Pero la foto de perfil no dejaba lugar a dudas. Era Vanessa, la vecina. La mujer que había estado aplaudiendo en la primera fila de la iglesia hacía apenas 3 días. Rosa apretó los dientes y entró a la conversación. Lo que leyó en esa pantalla iluminada fue suficiente para destruirle el alma, pero sobre todo, para encender una furia que nunca antes había sentido. El mensaje que Vanessa acababa de mandar decía: «Ay, mi amor, no puedo dormir de la risa. Qué rica estuvo la comida de la boda que pagó tu vieja. Esa de las carnitas estuvo re buena. Te espero mañana en la tarde mientras ella se va a trabajar al mercado. Ya sabes, como siempre». El aire se le escapó de los pulmones a Rosa. Sintió como si le hubieran dado un martillazo en el centro del pecho, pero lo peor no fue eso. Lo que verdaderamente le destrozó la dignidad fue leer la respuesta que Jorge había enviado horas antes, justo cuando le había dicho a Rosa que iba al baño a lavarse los dientes porque estaba muy cansado. Jorge había escrito: «Ya casi me deshago de ella, amor. Nomás dejo que pague lo que falta de las deudas de la fiesta y nos vamos. Aguántame tantito, la tonta no sospecha nada». Presta mucha atención a esto. Jorge escondía el celular en su propia luna de miel, se lo llevaba hasta para ir al baño y volteaba la pantalla. Si el hombre que duerme a tu lado no suelta el teléfono para nada, apaga la pantalla cuando pasa si tiene actitudes extrañas, pausa este video, ve al enlace del primer comentario y aplica esta guía silenciosa hoy mismo antes de que sea demasiado tarde. No seas la última en enterarte. Rosa se quedó mirando esas palabras. La tonta no sospecha nada. El teléfono le temblaba en las manos. Las lágrimas de tristeza, esas que una mujer derrama cuando le rompen el corazón, ni siquiera tuvieron tiempo de asomarse. Fueron reemplazadas inmediatamente por una rabia caliente, espesa, una indignación profunda. Ella se levantaba a las 4 de la mañana a congelarse en la calle. Ella cargaba tubos, lonas y bultos de ropa.
Ella había juntado peso por peso, sacrificando su propia comida a veces, para pagarle a ese infeliz la boda de sus sueños. Y él, en su propia cara, con la comida que ella pagó, se estaba burlando de su esfuerzo con la vecina arrastrada de enfrente. Nadie le podía confirmar desde cuándo se burlaban de ella a sus espaldas. Ella no sabía si llevaban meses o años viéndole la cara. Los mensajes más viejos estaban borrados, como si Jorge tuviera la costumbre de limpiar sus huellas. Esa era una línea oscura en la historia que jamás se terminaría de aclarar. Pero lo que tenía frente a sus ojos en ese momento era prueba suficiente. En ese instante de madrugada, Rosa tomó una microdecisión calculada. Lejos de aventarle el teléfono en la cara a Jorge o empezar a gritar como loca, perdiendo la ventaja, abrió la cámara de su propio celular viejo y le tomó fotos a la pantalla del teléfono de Jorge. Capturó cada mensaje asqueroso, cada burla, cada evidencia. Después, borró la notificación del mensaje de Vanessa, bloqueó el teléfono de su esposo y lo volvió a poner en el buró, exactamente en la misma posición, boca abajo. Se puso de pie en medio del cuarto. Miró hacia la puerta del ropero. Ahí, colgado en un gancho de plástico, todavía estaba el vestido de novia, envuelto en una bolsa transparente. La tela blanca que tanto esfuerzo le había costado rentar parecía burlarse de ella en la oscuridad. Luego, miró al hombre que roncaba en su cama, ese hombre que juró fidelidad eterna, y que ahora solo era un parásito que planeaba dejarla con las deudas. En México, y especialmente en colonias de trabajo duro como esa, quien juega con el honor y el dinero sudado de una mujer trabajadora, lo paga muy caro. Rosa no iba a llorar, no iba a suplicarle explicaciones a un cobarde que no valía ni la suela de sus zapatos del mercado. Y sobre todo, no iba a esperar a que amaneciera para arreglar las cosas a puerta cerrada. Se dio la vuelta lentamente y caminó hacia la pequeña cocina. Abrió el cajón de abajo, donde guardaba los rollos de bolsas negras de basura tamaño jumbo. El ruido del plástico crujiendo al desenrollarse sonó como el inicio de una guerra. El crujido del plástico de las bolsas negras tamaño jumbo, esas que se usan para tirar la basura pesada en el mercado, resonó en la pequeña cocina como el primer aviso de una tormenta. El reloj de la pared, un adorno barato de plástico que le habían regalado en Navidad, marcaba las 2:15 de la madrugada de ese frío inicio de año en 2025. El viento helado típico de Ecatepec se colaba por las rendijas de la ventana, pero Rosa no sentía ni una gota de frío. Tenía la sangre hirviendo. Parada en medio de la cocina, iluminada apenas por la luz amarilla de la calle que se filtraba por el cristal opaco, Rosa respiró hondo. Cualquier otra mujer en su lugar se habría tirado al piso a llorar amargamente. Muchas habrían corrido a la cama, habrían sacudido al marido por los hombros y le habrían exigido a gritos una explicación entre lágrimas, dándole la oportunidad perfecta al traidor para inventar una excusa, victimizarse y voltear el problema. Pero Rosa no. Ella era una mujer forjada en el asfalto caliente del tianguis, acostumbrada a lidiar con gente ventajosa, a defender su mercancía con uñas y dientes. A ella nadie, absolutamente nadie, le veía la cara de tonta y se salía con la suya, mucho menos un vividor que comía gracias a su esfuerzo. Caminó de puntillas de regreso a la recámara, llevando las bolsas negras hechas un rollo apretado bajo el brazo. Jorge seguía roncando, hundido en el colchón bajo la cobija gruesa, totalmente ignorante de que su teatrito acababa de derrumbarse. Rosa se paró frente al viejo ropero de madera aglomerada. Sus ojos se clavaron en la ropa de su esposo. Pantalones desgastados, camisas que ella misma le lavaba y planchaba cada domingo después de llegar molida de trabajar. Con un movimiento frío, calculador, Rosa abrió la primera bolsa negra de basura. Empezó a sacar la ropa del ropero, no doblando nada, sino arrancándola de los ganchos con una fuerza sorda. Tiró adentro sus camisas, sus pantalones de mezclilla, la chamarra vieja que usaba para ir a buscar chamba, y que siempre regresaba oliendo a cantina. Aventó también su ropa interior y sus calcetines. En ese momento ocurrió algo que casi arruina todo el plan. Al sacar las pesadas botas de trabajo de Jorge, esas que rara vez usaba pero que pesaban como plomo, a Rosa se le resbaló una de las manos. La bota cayó al piso,
golpeando la duela barata con un ruido sordo que en el silencio de la noche sonó como un balazo. Rosa se quedó petrificada. El corazón se le subió a la garganta. Jorge dejó de roncar de golpe. Se movió en la cama, se frotó la cara con una mano y emitió un quejido ronco. Esa fue una fricción que le congeló la sangre. Si él abría los ojos en ese instante y la veía empacando sus cosas en bolsas de basura, la confrontación se adelantaría a puerta cerrada y él tendría ventaja. Rosa contuvo la respiración hasta que le dolieron los pulmones, escondida detrás de la puerta del ropero. Fueron 15 segundos eternos, hasta que el hombre se acomodó de lado y volvió a respirar profundo. Aliviada pero con la rabia multiplicada por el susto, Rosa continuó su labor con movimientos más precisos. Pasó al pequeño baño. Barrió con el brazo derecho todo lo que había en la repisa de plástico: su cepillo de dientes, su rasuradora barata, el desodorante y la loción corriente que se echaba en el cuello antes de salir, seguramente, a ver a Vanessa. Todo fue a parar al fondo de la segunda bolsa de basura, mientras empacaba la vida del hombre que hace 3 días le juraba amor eterno. Una sombra oscura cruzó por la mente de Rosa. Se acordó de las sonrisas de Vanessa en la iglesia, de las miradas cómplices que las vecinas a veces se echaban cuando ella salía temprano a trabajar. Ella nunca sabría si el resto de la colonia ya estaba al tanto del engaño antes de la boda o si solo lo sabían ellos dos. Si alguna comadre la vio pasar y se rió a sus espaldas sabiendo la verdad, eso era algo que nadie le podría confirmar jamás. Esa línea de duda, el no saber quién más fue cómplice de su humillación, le revolvió el estómago. Pero de algo estaba segura: si se iban a enterar, iba a ser bajo sus propias reglas, y el que iba a quedar como el hazmerreír de toda la cuadra sería él. Cargó las 2 pesadas bolsas negras y las arrastró por el pasillo hacia la pequeña sala. Las dejó junto a la puerta principal. Regresó al cuarto una última vez. Miró el buró. Ahí estaba la cadenita de plata que le había regalado en su cumpleaños pasado, comprada con los ahorros de 2 semanas completas de ventas. Rosa estiró la mano para agarrarla y tirarla a la basura, pero a medio camino tomó una microdecisión. Retiró la mano, agarró la cadena con fuerza y se la metió a la bolsa del pantalón de sus pants. Ni loca le iba a tirar algo de valor. Mañana mismo iba a ir a la casa de empeño a recuperar aunque fuera una fracción de lo que ese infeliz le había costado. La basura se iba a la calle, pero el valor se quedaba en casa. Finalmente, Rosa se paró frente a la pesada puerta de metal del zaguán. Era casi la madrugada profunda, la hora en que el sueño es más pesado. Del otro lado de esa puerta estaba la calle de tierra, la misma calle que hace 3 días estaba cubierta por la lona de la fiesta, llena de sillas plegables, confeti y vecinos, aplaudiendo el amor verdadero de la feliz pareja. Agarró el grueso candado de metal que aseguraba la puerta. El tacto del hierro helado le dio una extraña sensación de poder. No iba a esperar a la mañana para pedirle que hiciera sus maletas y se fuera discretamente, para que luego él anduviera de bar en bar haciéndose la víctima y diciendo que ella estaba loca. En los barrios de trabajo de México, el prestigio, el nombre y el respeto son la única moneda que de verdad importa. Y a Jorge, en unos pocos minutos, le iban a vaciar la cuenta. Rosa giró la llave en el candado. El chasquido metálico rompió el silencio de la madrugada, listo para desatar el verdadero infierno en Ecatepec. El chasquido del grueso candado de metal, al abrirse, fue el preludio del desastre. Rosa empujó con fuerza la pesada puerta del zaguán. Las bisagras oxidadas rechinaron con un chillido agudo, de esos que raspan los oídos y cortan el silencio de la madrugada como si fuera un cuchillo. El aire helado de las 2:30 de la mañana, cargado de ese olor a polvo y asfalto frío tan típico de las calles de Ecatepec, le golpeó el rostro de lleno. Pero Rosa no tembló. Su cuerpo estaba impulsado por una mezcla de adrenalina y dignidad herida. Agarró la primera bolsa negra, esa que iba repleta de pantalones y camisas de Jorge, y con un impulso que le nació desde las entrañas, la aventó hacia la calle. El plástico grueso chocó contra la banqueta de tierra con un golpe sordo, pesado. La bolsa rodó un par de metros, reventándose por un costado y dejando que un par de zapatos de vestir, los mismos que Jorge había usado para pararse en el altar, salieran volando hacia el centro de la calle. Rosa no se detuvo.
Inmediatamente arrastró la segunda bolsa, la que traía todas las porquerías del baño y las chamarras viejas, y la lanzó con todavía más fuerza. El ruido del cepillo eléctrico y los frascos de loción, rompiéndose contra el suelo, resonó como campanas de alarma en toda la cuadra. Ese estruendo constante, sumado a los ladridos desesperados de los perros callejeros que empezaron a hacer eco en la colonia, fue suficiente para atravesar el sueño pesado de Jorge. Adentro, en la recámara oscura, el hombre abrió los ojos de golpe. Su cerebro, todavía entumecido por la cerveza, tardó unos segundos en procesar qué estaba pasando. Sintió el frío de la noche colándose por la casa. Pasó la mano por el colchón a su lado. Estaba vacío. Se sentó de golpe, frotándose la cara. «Rosa», murmuró, con la voz ronca, arrastrando las palabras. No hubo respuesta. Solo el sonido de algo pesado siendo arrastrado por el pasillo. Jorge se puso de pie torpemente. Al dar el primer paso, una fricción realista de la situación lo desequilibró. Pisó el frío suelo de cemento descalzo y casi resbala con una prenda que se le había caído a Rosa en el camino. Encendió la luz del foco pelón de la recámara y lo que vio le bajó la borrachera en una fracción de segundo. Las puertas del viejo ropero de madera estaban abiertas de par en par. La mitad que le correspondía a él estaba completamente vacía. Ni una camisa, ni un calcetín. Solo quedaban los ganchos de plástico vacíos, balanceándose ligeramente. El pánico lo golpeó como un balde de agua helada. Salió corriendo de la recámara, tropezando con sus propios pies, vestido únicamente con unos calzones desgastados y una camiseta blanca toda sucia. El pasillo estaba a oscuras, pero vio la luz amarilla de la calle entrando por el zaguán abierto. Corrió hacia la salida, con el corazón saliéndole por la boca. «Rosa, espérate, mi amor, ¿qué haces? ¡Estás loca!», gritó Jorge, asomándose a la calle, sintiendo cómo el polvo de la banqueta se le pegaba a las plantas de los pies descalzos. Vio sus cosas tiradas en la tierra. Sus camisas revueltas con piedras, sus zapatos sucios. Cegado por la desesperación de ver sus pertenencias en la basura, Jorge cometió el error más grande de su vida. Dio 3 pasos hacia afuera, saliendo completamente de la propiedad, para tratar de agarrar una de las bolsas que se había desparramado. En ese preciso instante, Rosa tomó una microdecisión magistral, ejecutada con la frialdad de quien tiene el control absoluto. En lugar de salir a pelear con él en la tierra, agarró la manija del pesado zaguán de metal por la parte de adentro, se hizo hacia atrás y con un tirón seco y violento, cerró la puerta de golpe. El estruendo del metal, chocando contra el marco, retumbó en las paredes de las casas vecinas. Jorge se dio la vuelta, asustado, justo a tiempo para escuchar el sonido más aterrador que un hombre puede oír a las 3 de la mañana cuando está en calzones en la calle, el seguro del candado cerrándose por dentro. «Rosa, ábreme. ¿Qué te pasa? No manches, van a salir los vecinos», suplicó Jorge, pegando las manos contra los barrotes fríos de la puerta, temblando por el viento helado y por la vergüenza pura que ya empezaba a carcomerlo. Pero Rosa no se fue para adentro. Se quedó ahí, parada en el patio, a menos de 1 metro de él, separada solo por los fierros del zaguán. A través de las rejas, bajo la luz parpadeante del poste de la esquina, Jorge le vio la cara. No estaba histérica. Tenía una expresión de asco profundo, y en su mano derecha sostenía algo que brillaba en la oscuridad. Su celular. «Van a salir los vecinos», respondió Rosa, con una voz potente, clara y que no temblaba en lo más mínimo, una voz proyectada desde el diafragma, acostumbrada a gritar los precios en el tianguis para que toda la cuadra escuchara. «Pues que salgan todos para que vean al poco hombre al que le pagaron la cena el sábado». La voz de Rosa hizo eco en la calle desierta, y como si fuera magia, la cuadra empezó a cobrar vida. Una luz se prendió en el segundo piso de la casa de don Pancho, el de la tienda. Luego se escuchó una ventana abriéndose en la casa del mecánico de al lado. Nadie en la cuadra pudo decir quién fue el primero en prender la luz o asomarse por la cortina. Esa es una línea que nadie sabe con certeza, pero en cuestión de segundos, al menos 5 casas tenían las luces encendidas y las siluetas asomadas. Jorge miró a su alrededor, encogiéndose,
tratando de taparse con las manos por la humillación de estar en ropa interior. Se agachó para intentar agarrar unos pantalones de mezclilla de entre la bolsa rota, pero las manos le temblaban tanto que no podía ni desabrochar el botón. El frío lo tenía paralizado y el miedo al escándalo lo estaba asfixiando. Fue entonces cuando Rosa desbloqueó su celular, abrió las fotos que había tomado, encendió la linterna del aparato para iluminarse la cara y, con voz fuerte, empezó a leer. Qué rica estuvo la comida de la boda que pagó tu vieja. Te espero mañana en la tarde mientras ella se va a trabajar al mercado. Gritó Rosa a todo pulmón, leyendo el mensaje de Vanessa para que las palabras rebotaran contra las paredes de la calle. Eso es lo que le escribías a la arrastrada de enfrente, ¿verdad, Jorge? Jorge sintió que se le aflojaban las rodillas. Cayó sentado en la tierra. Cállate, Rosa. Por favor, te lo suplico, cállate. Lloriqueaba el hombre, tapándose la cara con las manos llenas de polvo, sin saber dónde meterse. Pero Rosa apenas estaba calentando. Giró la cabeza y apuntó directamente a la casa de 2 pisos que estaba justo cruzando la calle, la casa de Vanessa. Y tú, Jorge, le contestas a tu amante: ya casi me deshago de ella, amor. Nomás dejo que pague lo que falta de las deudas y nos vamos. Continuó Rosa, escupiendo cada palabra con un desprecio absoluto. Pues fíjate que la tonta ya se dio cuenta, y te me vas ahorita mismo, pero sin un peso, y como lo que eres, una basura. El escándalo ya era imparable. Las puertas de las casas vecinas empezaron a abrirse. Las mismas personas que hace 3 días les habían aplaudido en la iglesia, que habían comido las carnitas y tomado las caguamas en esa misma calle, ahora salían con chamarras sobre las pijamas. Algunos, sin ningún pudor, sacaron sus celulares. La luz de las pantallas empezó a grabar la escena. Jorge, el flamante esposo, arrastrándose en el polvo, llorando y tratando de ponerse una camisa sucia sobre el pecho desnudo. Y entonces todas las miradas de los vecinos se dirigieron a la casa de enfrente. A través de la ventana del primer piso de la casa de Vanessa, las cortinas se movieron bruscamente. La luz se apagó de golpe, en un intento inútil y cobarde de esconderse. Pero en una colonia de trabajadores donde todo el mundo se conoce, no hay escondite que valga. El murmullo de indignación de las vecinas que estaban afuera empezó a crecer, apuntando directamente a esa ventana oscura. El infierno social se había desatado, y la caída no iba a tener compasión con ninguno de los 2 traidores. El murmullo en la calle de Ecatepec ya no era un susurro, era un enjambre de voces indignadas. Bajo la luz amarillenta del poste, la escena quedó grabada en la memoria de toda la colonia y sobre todo en las cámaras de los celulares de los vecinos. Jorge, el hombre que hace 3 días se paseaba muy digno con su traje pagado por Rosa, ahora era un bulto patético que lloraba arrodillado en la tierra, tratando de cubrirse del frío y de la vergüenza con una camisa arrugada que apestaba a basura. Rosa no se quedó a ver el espectáculo completo. Ya había hecho lo que tenía que hacer. Con la frente en alto y la respiración tranquila, se dio la media vuelta. Entró a su patio, agarró la pesada puerta del zaguán y la cerró lentamente. El sonido del metal chocando y el pesado candado cerrándose por dentro fue la sentencia final para Jorge. Esa puerta no se volvería a abrir en esta vida. Fuera, la humillación apenas comenzaba. Las vecinas no tuvieron piedad. Entre chiflidos y gritos de «poco hombre» y «vividor», Jorge tuvo que recoger lo que quedaba de su ropa regada en la banqueta. Metió sus zapatos y pantalones a empujones en las bolsas negras que ya estaban todas rotas. Aquí se dio una fricción realista, cruda y humillante. Las bolsas pesaban demasiado, el plástico se desgarró por completo con las piedras del suelo, y Jorge tuvo que abrazar sus calzones, sus camisas y sus botas contra su pecho desnudo, caminando descalzo sobre la calle de terracería. Las piedritas heladas le lastimaban las plantas de los pies a cada paso, mientras la mirada de desprecio de toda la cuadra lo seguía hasta que dio la vuelta en la esquina. Caminó más de 10 cuadras en la madrugada helada, temblando, hasta llegar a la casa de sus padres en una colonia vecina. Tocó la puerta con desesperación, esperando que su madre, como siempre, lo encubriera y le preparara un café. Pero los tiempos habían cambiado. En el México de hoy,
Los chismes no viajan a pie, viajan en grupos de WhatsApp. Para cuando Jorge llegó a la puerta de sus papás, el video de él llorando en calzones y Rosa, exhibiendo sus mensajes, ya estaba circulando en el grupo de la familia extendida y en el de los vecinos. La puerta se abrió apenas unos centímetros. No era su padre, era doña Carmen, su propia madre. Estaba envuelta en una bata de franela, con el celular en la mano y una mirada de profunda decepción. Jorge intentó hablar, balbucear una de sus mentiras de siempre, decir que Rosa estaba loca, que lo había malinterpretado. Pero tomó la microdecisión de callarse al ver la pantalla del teléfono de su madre, brillando con el video reproduciéndose. «A mí no me vas a venir a ensuciar la casa con tus porquerías», Jorge le dijo su madre, con la voz quebrada por la vergüenza de saber que toda la familia ya había visto el escándalo. Jugar así con el dinero y la honra de una mujer que se levanta a las 4 de la mañana a partirse el lomo, no tienes perdón de Dios. Aquí no entras. Y le cerró la puerta en la cara. El golpe de la madera fue el último clavo en el ataúd de su dignidad. Jorge se quedó solo en la calle oscura, convertido en el hazmerreír, sin esposa, sin casa, sin dinero y ahora sin familia. Mientras tanto, en la calle de Rosa, el karma también le estaba pasando la factura a Vanessa. A la mañana siguiente, justo cuando el sol empezaba a calentar las láminas de los techos, las comadres de la cuadra ya estaban afuera. Casualmente, todas decidieron barrer su banqueta al mismo tiempo, cuando Vanessa intentó salir de su casa a escondidas, jalando una maleta apresuradamente para irse a tomar un taxi. Las miradas de asco la paralizaron. Las vecinas le daban la espalda o murmuraban fuerte: «Ahí va la arrastrada». El desprecio social fue tan asfixiante que la mujer tuvo que agachar la cabeza y salir casi corriendo. Nadie en la colonia supo exactamente a qué municipio o estado se largó. Unos decían que con unos tíos, otros que rentó un cuarto lejos. Esa es una línea que nadie sabe con certeza, pero en Ecatepec jamás se le volvió a ver el pelo. Para Rosa, esa mañana fue muy distinta. Se levantó a las 7, durmió de corrido y sin el peso de la mentira en la espalda. Fue a la cocina, se preparó un café de olla bien caliente y se comió una concha de vainilla que había comprado el día anterior. No derramó ni una sola lágrima más. Las mujeres de trabajo no tienen tiempo para deprimirse por cobardes. Puso la taza en la mesa y empezó a recolectar cada uno de los regalos de la boda. La licuadora, el horno de microondas, la vajilla. Fue al cuarto y sacó la caja de herramientas de Jorge, su taladro, sus llaves de tuercas, su esmeril. Metió todo en 2 cajas de cartón, tomó un taxi y se fue directo a la casa de empeño más cercana. Remató todo. Hasta las herramientas del traidor sirvieron para recuperar una buena parte del dinero que había gastado en la fiesta. La historia de Rosa terminó así, con ella recuperando su dinero y su paz, porque tuvo el valor de descubrir la verdad a tiempo y no se dejó humillar por nadie. Ella tomó el control de su vida. ¿Y tú? ¿Vas a poder dormir en paz esta noche? ¿O te vas a quedar horas mirando al techo, imaginando con quién chatea tu pareja a escondidas? No te quedes como el hazmerreír esperando a que los vecinos te lo cuenten. Ve ahora mismo al primer comentario, haz el test silencioso y sal de dudas hoy mismo para recuperar tu tranquilidad. Ese mismo domingo, Rosa volvió a poner su lona en el tianguis. Llegó saludando a todos los compañeros comerciantes con una sonrisa franca. La gente del mercado, que ya sabía toda la historia, la miraba con un respeto absoluto. Algunos hasta le invitaron un taco de carnitas al mediodía para celebrar que se había quitado un peso de encima. Rosa acomodó su mercancía, sintiendo el aire fresco en la cara. Había perdido unos miles de pesos y un marido falso, pero había recuperado algo que el dinero no compra: su dignidad, su tranquilidad y la certeza de que a ella nadie le volvería a ver la cara en su propia casa. Y en la colonia, la leyenda de la vendedora que expulsó al traidor en calzones se seguiría contando por muchos años más.